y vamos a la palabra a segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Los primeros 13 versículos. Y hoy la predicación es, vamos a seguir hablando de la gracia, pero hoy la predicación es esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esa es la palabra de hoy, esfuérzate en la gracia. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 13. Pero antes de compartir esta palabra, nada más recordar lo que hace 2 semanas se predicó y lo decíamos básicamente, la gracia y la misericordia son dos conceptos que los escuchamos cuando te acercas a la palabra de Dios, a la Biblia, cuando te acercas a Cristo. Cuando tú no te acercas a Dios, ni a la palabra, ni a Cristo, el escuchar la palabra gracia o misericordia, eso no, como que no es común, eso no está en el vocabulario de la gente. Pero parten de un mismo origen. ¿Cuál es el origen de la gracia y la misericordia de Dios? Es su amor. El amor de Dios se manifiesta en gracia y en misericordia en un sentido práctico. Y gracia, ¿qué es gracia? No recibir lo que merecemos. ¿Y qué merece el ser humano que desobedece a Dios? Merece ser castigado. ¿Y cuál es ese castigo que la palabra dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué merece el ser humano cuando desobedece? El hombre, la mujer que desobedece a Dios, que merece castigo. ¿Y ese castigo cuál es? La muerte. ¿Y qué es la gracia? Que Dios no nos da eso que merecemos. No nos da ese castigo, pero ¿por qué no nos lo da? En ese sentido práctico no nos lo da a los que estamos en Cristo. Pero la gente que no está en Cristo sí va a recibir castigo. ¿Por qué? Porque el que pagó por nosotros o estuvo en lugar de nosotros para ser castigado, ¿quién fue? Cristo. Entonces la gracia es, Dios no te da lo que mereces. Dios no me da lo que merezco. Eso es, Dios me da lo que no merezco, perdón. Porque ese es el concepto. Dios no me da lo que merezco. ¿Qué merezco? Castigo. Pero Dios no me lo da. Dios por lo práctico, por lo tanto, me da perdón. Pero a través de Cristo. Entonces, ¿gracia qué es? Es un regalo, lo decíamos, un regalo que no merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque no hicimos nada para ganarlo. Así pasa con los regalos. Los regalos nacen del amor y los regalos te los da alguien porque así quiere y porque te ama. Pueden darte un regalo pequeño, un regalo grande, un regalo que te guste mucho, uno que no te guste mucho, pero al final un regalo no te cuesta. No haces algo para ganártelo, alguien te lo da. Pero sí aclarar, ese regalo tiene un precio. El que te lo regala es el que le costó. Por ejemplo, si al día de hoy, y que también ha pasado, y que pasa, y desde cosas pequeñas, a Kaeli, ¿qué hizo Kaeli ahora que la cuidó de Herminia para merecer esos regalos? Nada, simplemente se los quiso dar a Herminia, pues un jugo, unas papas, unos dulces. ¿Por qué? Pues por mostrar amor, como una muestra de amor. A mi hija no le costaron nada, no, o sea, no hizo nada, no hizo ningún mérito. Y así como esos detalles, hay más detalles, como hace un momento lo comentábamos. Nosotros recibimos muchas cosas que no las ganamos, no que no las podamos ganar. Por ejemplo, ahora un adulto, o en un momento más que vamos a comer. Lo que vamos a comer en un momento, el día de hoy en específico, yo lo voy a recibir por gracia. ¿Qué quiere decir? El día de hoy, cuando me sienta a comer, te sientas a comer, lo vas a recibir por gracia. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para ganarme eso, yo no pagué nada de eso. El domingo pasado no comí por gracia, hablando en ese sentido. ¿Por qué? Porque el domingo pasado, pues nosotros compramos la comida. Mi esposa la preparó, o sea, no comimos de gracia. ¿Por qué? Porque hicimos algo para que la comida estuviera aquí. Hicimos ciertas cosas para que la comida estuviera aquí. O sea, no comimos de gracia. Hoy sí voy a comer de gracia, ¿por qué? Porque hoy yo no hice nada. Y sin embargo, voy a comer algo que es bendición a mi vida, pero es de gracia. Y eso ahora le costó
a mi papá. Pagó por los alimentos, Violeta lo cocinó. O sea, hubo alguien que lo hizo, yo no lo hice. Entonces la gracia es que recibimos algo que no merecemos. Lo aclaramos, la misericordia bueno, tiene el mismo origen, pero en lo práctico es no recibir lo que sí mereces. ¿Y qué merece uno? Castigo. La misericordia es decir, mereces ser castigado, pero no te voy a pagar conforme a lo que mereces. Eso es misericordia. En otras palabras, no te voy a dar lo que te mereces. Una me la merezco, otra no me la merezco. La gracia no me lo merezco porque no hice nada. La misericordia, ahí me merezco castigo, pero no me lo dan, no me dan lo que merezco. Entonces, es el mismo origen el amor, pero lo decíamos, en una te lo mereces, en otra no te lo mereces. Pero ves las manifestaciones del amor de Dios. Y todo nos lleva, la gracia, la misericordia, a Cristo. Por eso ahora vamos al pasaje que viene aquí, 2 de Timoteo 2, capítulo 1. Y vamos a ver cómo quiere Dios, cómo quiere nuestro Señor que vivamos. Tiene un subtítulo que dice un buen soldado de Jesucristo. Y dice el versículo 1, que es la base de lo que hoy vamos a predicar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo repito, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez más lo voy a repetir. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo comentábamos la predicación pasada. No nada más la salvación, a veces hay confusión y decimos, somos salvos por la gracia de Dios. Lo vamos a comentar hoy, lo vamos a aclarar, lo vamos a retomar. Pero en realidad el que tú tengas vida el día de hoy, el que yo tenga vida el día de hoy, es por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque un día yo no tuve que hacer nada y en el vientre de mi madre yo fui formado, sin yo hacer absolutamente nada. Dios me formó, o sea, fue gracia. Dios me dio lo que no merecía, no hubo un mérito. Y ni tú ni yo hicimos algo para nacer. Eso fue por gracia, porque Dios lo permitió, porque Dios lo dio. Tú no vas a ver la historia de que un bebé se aferró a la vida y aunque nadie quería, ese bebé se aferró y nació. Pues no, o sea, nace un bebé por gracia, porque Dios es bueno, lo forma en el vientre de la madre y permite que sean las circunstancias para que ese bebé nazca. Ahora, lo hemos dicho, tú y yo no estamos haciendo nada para generar el oxígeno que nos mantiene vivos. Tú no estás haciendo nada, yo no estoy haciendo nada, no estamos haciendo una máquina que genere oxígeno, no estamos haciendo estudios para crear plantas que nos den oxígeno, no estamos haciendo nada. En el mar tú no estás haciendo nada para cuidar el mar, ni yo tampoco, no estamos haciendo nada, eso lo estamos recibiendo y no lo merecemos, no hemos hecho nada para merecer el aire que respiramos. Lo que decíamos, una familia, tú y yo no hicimos nada para tener una familia. En ese sentido, pues Dios nos permitió, la tuvimos, la tenemos, pero es por gracia. Hoy las fuerzas que tenemos, el que nuestro cuerpo funcione correctamente, todo eso es gracia, gracia de Dios, gracia, porque no estamos haciendo algo para merecerlo, Dios nos lo dio. Entonces, cuando vemos que la vida Dios nos la da, que eso partíamos la vez pasada, Dios nos la da, todo lo bueno que tenemos en nuestra vida, en general, ha sido por gracia. Ahora, entramos al otro punto donde genera confusión, la gente dice, bueno, entonces, y mi esfuerzo, y mi trabajo, y mi dedicación, y mi esmero, y mi amor, ¿no cuenta? No, sí cuenta. Pero todo eso hoy lo puedo yo generar porque antes recibí algo por gracia. Y aquí nada más para mencionarlo, porque para no extendernos, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? En la parábola de los talentos, una de las enseñanzas que también tenemos de parte de Dios, es que cada uno de nosotros recibimos de la gracia de Dios, ciertos talentos, ciertas capacidades, ciertos dones. Unos recibieron más, otros recibieron menos. Unos tienen más capacidades, otros tienen menos capacidades. Pero también partiendo de que hoy podemos creer, hoy podemos conocer, hoy podemos tener fe, es por gracia, porque si no, Dios no nos da la capacidad, ¿cómo se puede generar? Y pongo el ejemplo, es como un ser vivo, un perro. Un perro, ¿por qué no puede creer en Cristo? Un perro, ¿por qué no puede compartir su fe? Un perro, ¿por qué no puede adorar a Dios? Porque Dios no le dio la capacidad a un perro de que pueda tener fe y desarrollar su fe a un perro. Un perro ni siquiera puede hablar. Aunque hay películas, ¿verdad?, de niños que pues,
niños que sueñan hablar con su perro y comunicarse. Pero Dios no le dio la capacidad a los perros y a ningún otro animal de la capacidad que nos dio a nosotros como seres humanos. Entonces somos diferentes a toda la creación. Y si hoy yo puedo entender, tengo un entendimiento, tengo un pensamiento, es de gracia, es por gracia de Dios. Yo lo recibí, no hice nada para yo generarlo. En este momento tú no estás consciente de cómo está funcionando tu cerebro. Como en este momento, cada segundo, tu corazón está bombeando sangre. Y tú no estás haciendo nada, ni yo. Es algo que, por gracia de Dios, está funcionando. Yo no estoy concentrado que funcione bien mi corazón. Y como dicen la dístole, la hacía... diástole y sístole, para no decirlo equivocadamente, por eso tenemos aquí al médico. Ese proceso lo conocemos ahora, pero yo no estoy haciendo nada. Mis pulmones, estoy hablando, pero a la vez estoy respirando. ¿Y por qué es eso? Por gracia de Dios. Está funcionando mi cuerpo, por la gracia de Dios. Cuando hay problemas de salud es cuando empiezas a valorar y empiezas a darte cuenta y es que no funciona bien esto, no funciona bien aquello, y es cuando empezamos a valorar las cosas que hemos recibido por gracia. Entonces, de acuerdo a la parábola de los talentos, Dios nos ha dado muchas cosas por gracia. Por eso dice en Efesios capítulo 2 también, dice, porque por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque aún la capacidad de creer, aún la capacidad de entender, pues Dios nos la dio, no la generamos nosotros, no la merecemos. O sea, cuando tú no haces algo para obtener, es por gracia. O sea, cuando yo no hago algo para obtener un cierto fruto, un cierto resultado, una cierta bendición, es por gracia. Un ejemplo, si yo me pongo a vender en este momento, bueno, ahorita aquí está, plumas. Primero las tengo que comprar o alguien me las tiene que financiar. Voy con las personas y le digo, mira, cómprame. Bueno, ahí cuando ya las venda, pues eso no las estoy vendiendo por gracia, en el sentido de que estoy generando dinero, pero por algo que hice. Pero de fondo sí es por gracia. ¿Por qué? O sea, de fondo. Porque el que yo pueda hablar, Dios me lo dio. El que yo tenga vida, Dios me lo dio. El que tenga la fuerza, Dios me lo dio. El que tenga cierta inteligencia, Dios me lo dio. Entonces, al final, por eso lo leíamos la vez pasada, todo subsiste en Él, todo es por Cristo. Al final, todo es por Dios. Pero ya hay ciertas cosas que vamos a ver aquí en el capítulo 2 de Timoteo, que dice, esfuérzate. ¿Qué significa esto? Que tenemos que vivir en la gracia de Dios de una manera agradecida, entendiendo que todo parte de Dios. Y ahí comenzó el versículo 1 diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya lo decíamos, ¿por qué es en Cristo Jesús? Porque en Cristo Jesús nosotros podemos entender el amor. Entender que hoy tú y yo no merecemos lo que tenemos delante de Dios. Yo no merezco la salvación porque he pecado. Pero ahora, por Cristo que pagó por mí, yo por su gracia, por eso que Él me dio que no merezco, me da perdón, me da salvación, y ahora en Cristo yo puedo recibir ese regalo de Dios que es el perdón, que es la salvación, porque Cristo ya pagó. A mí no me cuesta. Hoy Dios ya no me pide que yo golpee mi cuerpo, que yo me sacrifique o que haga rituales para pagar por mis pecados. Hoy lo que Dios quiere es que yo obedezca, porque Él ya pagó en Cristo Jesús por mi pecado. Dios no pasó por alto el pecado, ni lo va a pasar por alto. Entonces Dios dice, Joel ya no paga, ahora pagó Cristo. Y pagó Cristo, ¿por qué? Porque Joel está creyendo en Cristo, está obedeciendo a Cristo. Entonces no se lo merece, pero como Cristo ya pagó, Cristo por amor paga y lo recibe. Recibe algo que no merece, que es mi perdón, es mi salvación. Y eso es lo que dice la palabra, dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y lo vamos a ir viendo aquí. Fíjense cómo cambian los versículos. Dice, lo que has oído de mí, esto lo ha predicado el pastor, de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después empieza aquí a decir, 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces empieza a poner ejemplos, dice, esfuérzate en la gracia, pero el primer ejemplo que nos pone es de la milicia, es del ejército. Dice, tú ahora, si estás en la gracia de Cristo, esfuérzate, así como un soldado
que se enrola en el ejército, ya no va a vivir como quiere ese soldado, ahora va a tener ciertas disciplinas, va a tener un cierto modo de vida que le va a llevar a ciertos sufrimientos. Pero ese soldado ya no va a estar agradando al mundo, sino va a agradar ahora ¿qué? Al ejército donde se enlistó. Y así es, a dónde perteneces, a dónde te enlistes, es a quien tú buscas agradar. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, yo solito me enlisté en ese matrimonio con mi esposa, ¿para qué? Para agradar a mi esposa. No para agradar a todas las demás mujeres, sino para agradar a mi esposa. Ese es el gran reto. Mi esposa se enlistó en el matrimonio conmigo para agradarme a mí, no a los demás hombres. Porque no se puede. Como dicen, no puedes tú servir a dos y agradar a los dos. Son diferentes. Entonces, tú no puedes agradar al mundo y agradar a Dios. Y aquí pone el ejemplo. Ya te enlistaste en Cristo, ya recibiste su gracia. ¿Qué significa esto? Nada más que hiciste una oración y dijiste, Señor, aquí estoy, sálvame, y yo sigo viviendo como quiero. Eso no es vivir en la gracia. Eso no es esforzarse en la gracia. Y si no estamos en la gracia de Dios, pues estamos condenados. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la única forma que nos trae a nosotros perdón y salvación. El único regalo. Y por eso ponen un ejemplo. Estamos en el mar a la deriva y a lo mejor dices, bueno, yo a base de mi esfuerzo, ahí voy construyendo una lanchita, que eso al final también es progresa, porque ¿de dónde sacas, por ejemplo, para construir una lancha? A lo mejor tira uno un árbol y haces tu lancha, haces herramientas, pero al final no vas a partir de cero, partes de lo que Dios da y haces tu lanchita y sabes que tienes que atravesar el mar, que es esta vida, y va a haber tormentas y va a haber muchos peligros, y el Señor te ofrece ese barco totalmente seguro que es Cristo, pero te dice, o te subes a este barco o vas en tu lanchita y con tu esfuerzo. Y con tu esfuerzo y con tu lanchita pues no vas a llegar. Y el Señor te dice, súbete a este barco, es gratis, o sea, yo no te voy a cobrar nada, no vas a tener que hacer nada, simplemente entrar en mí, en mi barco. Pero cuando entras en mi barco es en base a mis leyes, es en base a mi voluntad, a mis mandamientos. Y aquí vas a estar seguro. Entonces te enlistas y ya estás en ese barco. Pero si no, hay gente que quiere ir remando ahí por la vida, se toma de un pedacito de tronco, dice, no, es que yo ahí creo lo que mi abuelita me dice, pues adelante, enfrenta así la vida. Pero al final, pues va a venir la tragedia. Hay gente que ahí va con un salvavidas ahí muy pequeñito. Cada quien va como quiere en la vida, pero Cristo dice, yo te ofrezco la salvación. Pero hay gente que lo rechaza. Hay gente que dice, no, yo no quiero. Yo quiero ir a mi modo, a mi forma, y a mí que nadie me diga qué hacer. Eso es, delante de Dios, pues, rechazar su gracia, rechazar el regalo. Ahora, la gente piensa que como Cristo no nos está cobrando nada y no nos cuesta nada, pues no vale nada. Y la gente dice, te acabo, todos se van a ir al cielo. Eso no dice la palabra. ¿Por qué? Se va a ir al cielo quien esté en la gracia de Cristo. Quien no esté en su gracia, pues ¿cómo se va a ir al cielo? Si no está viviendo en la gracia, está rechazando la gracia de Dios. Entonces aquí el primer ejemplo es, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y luego pone otro ejemplo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pone un ejemplo de la milicia, pone otro ejemplo del deporte. Un atleta, por ejemplo, ahí, Keila, en la gimnasia, si quiere ser una gran gimnasta, pues no se va a poner a comer lo que ella quiere, a comer pura comida chatarra, a no hacer ejercicio, pues no tiene coherencia. Si dice, yo quiero estar en la gimnasia y ganar algo, tiene que enrolarse en ciertas disciplinas. Y no es porque alguien le diga, no, es que ahí te quieren cambiar te quieren lavar el cerebro y cambiarte. No, entiende que si ella quiere ser una buena gimnasta y quiere ganar, pues hay que entrenar, hay que alimentarse de cierta forma, hay que hacer ciertos ejercicios, hay que tener ciertos cuidados. No puedes, y eso pasa mucho con los futbolistas. ¿Por qué hay futbolistas que no brillan a su máximo nivel? Pues porque andan de mujeriegos, andan en la fiesta, andan en vicios, andan en desorden. Uno muy famoso, que por eso para mí, de manera específica, no es de los mejores de la historia, pues Maradona. O sea, era un hombre, si tú lo ves, era un hombre muy talentoso. Dios le dio un talento muy grande para jugar fútbol, eso es indudable. Eso sí es una realidad. Tenía mucho talento para jugar el fútbol, para controlar el balón, para ir corriendo con el balón. Hizo muy buenos goles.
pero dista mucho de ser de los mejores de la historia. Uno, porque era tramposo, y la otra, porque fue vicioso. Y el día de hoy yo no entiendo esos debates hasta en el mundo, que lo ponen, el debate, ¿quién fue mejor? Si Pelé o Maradona, pues obviamente, si el otro no era tramposo y el otro no fue vicioso, pues obviamente ni hay debate, pero a veces es en lo humano, ¿verdad? Es un orgullo, sobre todo de la gente de los argentinos, que quieren elevar a sus figuras y dicen, es que Maradona. Pero cuando ves, tú dices, pues alguien tramposo, la famosa mano de Dios, que ganas metiendo mano, o sea, pues dices, jugando fútbol y no era el portero, pues entonces obviamente no es legítimo. Y ese hombre, ¿por qué no brilló más de lo que pudo haber brillado? A lo mejor sí tenía el potencial de haber sido el mejor de la historia, de todos los tiempos, pero no lo fue. Y en ninguna estadística que tú veas fue el mejor de todos los tiempos. En ninguna, ni en goles, ni en asistencias, ni en pases, ni en nada. ¿Por qué? Pues porque no hubo disciplinas. Él quiso ser el mejor futbolista, pero a la vez quería darle rienda suelta a sus placeres. De hecho, tuvo muchos problemas con las drogas. Acabó todo mal físicamente. Pues obviamente no puedes brillar a todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque hay que tener ciertas disciplinas. Eso pone el ejemplo. Luego dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, el labrador, ¿quieres tener, la gente que es de campo, tiene sus tierras? Porque tiene sus tierras, ¿ya va a tener grandes cosechas? No, hay que hacer un trabajo. Pero el labrador sabe, y por eso hay mucha gente al día de hoy que prefiere ahora, dice, no, pues tengo muchas hectáreas, pues mejor las vendo y gano más dinero que sembrando, porque así como está la situación y el mundo de loco, pues mejor ahora vendo el terreno en lugar de estar sembrando, porque me facilita más la vida. A lo mejor saco varios millones de estas hectáreas y en cambio si estoy sembrando, pues me pagan mal el producto que siembre, estoy expuesto a peligros, que se me echa a perder, las sequías o que haya inundación. Entonces mucha gente dice, no, pues prefiero mejor, ya no me dedico al campo y mejor vendo las tierras. Pero alguien que se dedica al campo, pues sabe que para disfrutar o tener un fruto hay algo que hacer. Y dice aquí, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, ahora la gente piensa que seguir a Cristo, como lo hemos hablado, es llevárnosla, como decía, ¿no? Llevárnosla suave, tranquila, en el sentido de que yo hago lo que quiero, al cabo que Dios me ama. Y como Dios me ama, y Él es tan bueno, y Diosito es tan bueno, pues voy a tener todo. Y aún pasa, gente que va a ir a robar, pide la bendición de Dios. Échenme la bendición para ir a robar. Hay aún gente que eso sí es real, ¿no? Que son sicarios, tienen un hijo y le hablan a un religioso para que dele la bendición a mi hijo. Cuando estás en modos de vida que pues no son. Yo creo que si vamos aquí a la zona de tolerancia, ahí debe haber imágenes o algo que se encomienda a la gente. Cuando obviamente te das cuenta que lo que están haciendo va en contra por donde le busques de la voluntad de Dios, pero aún así la gente quiere la bendición de Dios. O el clásico ejemplo del microbusero o el urbanero que maneja todo loco, que va ahí empastillado, que va en mal estado y hace y deshace, pero quiere, y ahí tiene en su camión pintada una oración y quiere la bendición de Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Pues no hay una lógica, pero así estamos. A veces nosotros igual hacemos y deshacemos y queremos la bendición de Dios, que la gracia de Dios se manifieste. Pues no va a pasar, de parte de Dios no. Entonces aquí nos pone varios ejemplos y uno puede decir, ¿cómo me voy a esforzar en algo que a mí no me costó? A veces hace ruido, la gente dice, pues si Dios me ha salvado por gracia, ¿por qué dice aquí que me esfuerce en la gracia? Pues ¿qué significa esto? Que yo me esfuerce en todo lo que Dios me da, en todo lo que agrada a Dios. Y que así como alguien, si el día de hoy yo entiendo que si me metiera al ejército, ya me voy a levantar a la hora que yo quiera. Me voy a seguir levantando, un ejemplo, a las 7 de la mañana. Pues me voy a levantar a la hora que ellos me digan. O me voy a levantar a la hora que yo quiera. O yo voy a decir, no, yo prefiero mejor no dormir en la noche y en el día me voy a quedar dormido. Voy a decir, no, o sea, si usted está lista en el ejército, usted va a tener que levantarse y hacer lo que le diga uno. Y conforme vaya subiendo ahí de posición. O yo le voy a decir, me enlisto en el ejército. Y no, yo no como frijoles. A mí no me vayan a dar frijoles.
o a mí no me vayan a dar arroz, o yo no como verduras, a mí denme pura carne. Así voy a llegar y voy a decir en el ejército. O la otra, voy a llegar. Sí, yo me voy a enlistar en el ejército, pero yo no quiero usar ese uniforme, porque se me hace feo. Y no se me hace un uniforme práctico. O no me gusta no me gusta ese tipo de calzado, esas botas. Para mí no son cómodas. O sea, voy a poner mis condiciones. Pues obviamente no. Si me enlisto en el ejército, ya tengo la mentalidad de ¿qué? Que voy a hacer lo que ahí me digan. Lo que me digan, ahí lo voy a hacer. Lo mismo si yo dijera, quiero ser boxeador, un ejemplo, pero no quiero modificar nada de lo que soy ni cómo vivo. Pues no tiene sentido. Van a decir, no, pues quieres ser boxeador, pero no quiero ir a entrenar. Pero no quiero cuidar mi peso. Van a decir, no, pero yo quiero pelear los que a mí se me ocurran, no los que me digan. Van a decir, no, pues es que aquí se pelea por peso. Depende de tu peso, es con la gente que tú vas a pelear. Pero yo quiero pelear con gente que no esté más alta que yo, o más chaparrita. Van a decir, no, pues aquí no va, o sea, eso ve a otro lado, invéntate algo. ¿Y qué pasa? Igual en el campo. Quiero tener frutos, pero yo no quiero trabajar la tierra. No quiero estarme preocupando de estar regando las plantas, de estar regando los sembradíos. No quiero estarme preocupando si hay plagas. No quiero preocuparme de eso. Yo quiero tener frutos y voy a ser un labrador, pero no quiero hacer nada de eso. No quiero invertir en herramientas. ¿Qué van a decir? No, pues, o sea, no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Llegamos a Cristo y como nos han dicho, y sí es una verdad, que Cristo nos ama, que después voy a predicar de esto, pero hoy hablando de la gracia, Cristo nos ama, y sí, porque Él nos muestra su gracia. Pero su gracia solamente va a tener efectos, y esto es lo que quiero que hoy nos quedemos de parte de Dios, en aquellos que viven en ella. ¿Qué significa esto? Me dan ese regalo, pero de ese regalo no vivo nada de lo que es ese regalo, no voy a tener el resultado. Poniendo un ejemplo, si Cristo es la medicina para nuestros males, y en este sentido general para el pecado, y me dicen, Cristo es la medicina, ¿quieres aliviarte de eso que es pecado, que va a traer destrucción a tu vida? Tienes que tomarte diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, cada que te acuerdes, una porción, y me lo dan, y no me lo tomo, y después digo, no, pues es que no pasa nada, ya tengo el regalo, pero no pasa nada. Va a decir, se lo está tomando en la mañana, en la tarde, en la noche, por lo menos. No, es que se me ha olvidado. Pues entonces, ¿cómo va a traer un efecto? ¿Cómo va a traer un cambio a mi vida? No se puede. Pero es lo mismo, la gente piensa, Cristo ya me ama, ya me entrega a Cristo, ya está Cristo conmigo y ya no tengo que hacer nada. Ya no tengo que buscar, yo voy a seguir viviendo exactamente igual. ¿Eso es vivir en la gracia? No, eso no es vivir en la gracia. Vivir en la gracia es reconocer que todo lo que Dios te ha dado, tienes que aprovecharlo, tienes que comértelo, tienes que vivirlo, y entonces vamos a empezar a crecer en lo interior. Y eso pasa en todo. Yo lo he visto ahora con mis hijos. Por ejemplo, en Eliud y Santiago, que practican ahora el taekwondo. Ellos que practican el taekwondo, ¿qué pasa? Empiezan a tener unos efectos ¿de qué? Bueno, ahí hubo una interrupción. Empiezan a tener unos efectos que de su modo de vida y de su modo de pensar, al menos en lo físico. Entonces, en lo físico, ellos empiezan a experimentar cambios. ¿Por qué? Porque a la hora de que se enlistaron y dijeron, bueno, vamos a entrenar esta disciplina, en este caso el taekwondo, ellos llegan y no están haciendo lo que quieren, sino llegan y le dicen, aquí vamos a calentar de esta forma, y hacen ciertos ejercicios. Vamos a hacer ciertos movimientos, vamos a hacer ciertas posiciones que ahí ellos practican. Entonces les van enseñando, y eso va trayendo un cambio, va trayendo una mejora a nivel físico. Pero cuando venimos a Cristo, la gente en general no queremos hacer nada, o la gente en general no quiere hacer nada, quiere que Dios le siga dando bendiciones. ¿Y por qué? Porque creemos que nos lo merecemos. Creemos que lo merecemos. Pero en realidad, cuando analizamos, no nos merecemos más que el castigo de parte de Dios. Y eso a la gente le hace ruido, porque la gente dice, no, pero ¿a poco Dios castiga? Dios sí castiga y castigará y seguirá castigando. ¿Por qué?
Porque Él no va a pasar por alto la maldad, Él no va a pasar por alto el pecado, Él no va a pasar por alto ninguna de las cosas que hemos hecho que no están de acuerdo a su corazón. Cada que yo me he pasado de listo con mi esposa, que lo que le he hecho malo, Dios no lo pasa por alto. Pero ahora, ¿por qué puedo tener yo perdón? ¿Por qué? Porque le he pedido perdón a Dios por su gracia. O sea, el perdón es gracia de Dios, porque no lo merecemos. Y por eso es la razón ahora de que nosotros, ¿por qué perdonamos a los demás? Pues porque Dios nos ha perdonado a nosotros, es la razón. ¿Por qué ahora tengo que hacer lo bueno? Por la gracia de Dios, porque si Dios me ha dado puras cosas buenas y me ha dado bendición, es lo que Él espera de mí. Él me ha dado la capacidad para yo obedecerlo, para yo hacer lo bueno. Por eso, la otra vez predicaba el pastor, somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, ahora en Cristo Jesús. Y no es de que busquemos ser los buenos samaritanos nada más por decir que somos de tal o cual religión, no, sino que ahora en Cristo hemos entendido que ya nos alistamos al ejército de Dios, al ejército de Cristo, y eso significa que vamos a renunciar a todo lo que no es de Cristo, a todo lo que no es de Dios. Entonces, la persona que crea que puede venir a Cristo y seguir viviendo como ha vivido, sin Dios, y que tiene parte con Dios, está totalmente equivocada, está condenada, sigue muerta en delitos y pecados. Y aquí ha habido muchas personas así. Hay personas que han venido a Cristo y reconocen, no, pues sí estoy mal, porque pues estoy mal porque ya mi esposa no me quiere, mis hijos no me quieren, estoy mal, estoy en vicios, estoy en deudas, por donde le busques, estoy mal. Y vienen a Cristo y el Señor le dice, yo te perdono, tengo un regalo para ti. Y ese regalo es mi perdón, es mi salvación en Cristo. Pero si tú tomas este regalo, tienes parte conmigo. No tomas este regalo, no tienes parte conmigo. Y hay gente que, como en el mundo sí se puede, como dicen darnos a tole con el dedo, o como dicen hacerle al tigre, o como la expresión que queramos usar, o hacernos locos, hay expresiones más vulgares, pero ya entendemos eso, ¿no? De dar a tole con el dedo. Como en el mundo sí decimos, pues acabo a la gente le digo que sí, o le digo lo que quiere escuchar y no hay problema. Pensamos que con Dios es lo mismo. Voy a venir con Cristo, le digo que sí a Dios, aunque yo no quiero entregarme a Él, no quiero su regalo, yo nada más quiero que Él haga lo que yo digo, que Él me dé dinero, que Él me dé salud, que Él me haga sentir bien, es lo que yo quiero. Y dice la palabra, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar es lo que también va a segar, lo que va a cosechar. Entonces, pensamos que venir a Cristo no va a implicar que hagamos nada. Nada más que digamos que sí. Yo digo que sí. Por eso, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es vivir en la gracia de Dios. Eso es esforzarse en la gracia de Dios. Entender que todo lo bueno que tengo no me lo merezco, Dios me lo dio, pero ahora Dios me lo dio con un propósito. ¿De qué? Que lo glorifique a Él. Y eso que Dios me da, ahora lo voy a usar ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir en la gracia de Dios. Eso es esforzarme en la gracia. ¿Qué significa? Que conozco más la palabra de Dios, que vivo más la palabra de Dios. ¿Cómo se ve eso? Pues que obedezco más, que amo más, que ayudo más, que tengo más misericordia, que tengo más paciencia y todo lo que viene desglosado en el fruto del Espíritu Santo. Entonces la gente al día de hoy piensa que ser un seguidor de Cristo pues es un simple cambio de religión. De que ahora aquí decimos, no creemos en un ejemplo, no creemos en Alá, aquí creemos en Cristo. Pero en nuestra vida práctica no tiene ninguna diferencia. O yo no creo en los santos como Dios, yo no creo en la Virgen como Dios, yo creo en Cristo, pero en la práctica eso no muestra ningún cambio. O yo puedo decir, yo no creo en algún iluminado, yo creo en Cristo, pero en la práctica no hay ningún cambio. Entonces, entender esto, esforzarnos en la gracia es esforzarnos en conocer a Cristo y en obedecer a Cristo. Y eso está marcado en la Biblia que sí lo tenemos que hacer. Que ahora sí nos debemos esforzar, o sea, está bien, todo lo recibimos por gracia, y nos debemos esforzar, ¿por qué? Porque amamos a Cristo. No, fíjense, no nos vamos a esforzar, ahora yo como ya fui perdonado, y ya recibí ese regalo de la salvación, yo no me voy a esforzar para ser salvo, pues eso ya lo tengo en Cristo. Ahora, si yo soy salvo, me voy a esforzar por agradar a mi Dios, por agradar a mi Padre, por agradar a Cristo. ¿Por qué?
porque he comprendido que Él me ama y ahora yo también lo amo y respondo en amor a Él y por eso me voy a esforzar. Así como un esposo con una esposa, cuando hay un verdadero amor, ¿qué va a pasar? Si yo verdaderamente amo a mi esposa, me voy a esforzar ¿en qué? En agradarla a ella. ¿Y qué significa esto? Voy a buscar hacer cosas que le gustan a ella, que le gustan a su corazón. Si ella me ama, ¿qué va a hacer? Va a buscar agradar mi corazón, sabe lo que me gusta y va a buscar hacer lo que me gusta. Si no nos amamos, pues a mí qué me interesa lo que le guste o lo que no le guste. Yo voy a hacer esto y punto. Pasa lo mismo con Dios. Si ahora yo amo a Dios y entiendo que todo lo he recibido por gracia y vivo en la gracia de Dios, ¿qué significa? Me voy a esforzar en hacer lo que le agrada a Dios. Por eso le decimos, hay que congregarnos, hay que leer, hay que orar, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que alimentarnos porque amamos a Dios y porque nos estamos esforzando. ¿Y cuál es aquí la meta? El carácter, que nuestro carácter cada vez sea más como Cristo, que cada vez seamos más fuertes en Él y lleguemos a una madurez, de tal forma que ya las circunstancias no nos muevan, sino que siempre sea el Espíritu Santo de Dios el que nos mueva, el que nos guíe. Y eso pasó con los grandes hombres de Dios, eso pasó con Pablo, porque Pablo ya estaba dispuesto, aunque estuviera en medio del mar ahí naufragando, seguir a Cristo y servir a Cristo. ¿Por qué? Porque él amaba a Cristo por sobre todas las cosas, porque él comprendió la gracia de Dios y dijo, yo quiero caminar en la gracia de Dios, y se esforzaba en conocer a Cristo y a predicar, dice, a Cristo ya crucificado, porque a través de la muerte de Cristo nosotros tenemos vida. Y a eso dedicó su vida, porque él vivía en la gracia de Dios. Los grandes hombres vivieron en la gracia de Dios. No fueron hombres que conocieron a Dios y, como dicen, ya se sentaron en su casa a rascarse, como decía mi mamá, rascarse la panza, y ahí estaban viendo cómo pasaban los días. No, estaban activos, predicando la palabra, enseñando la palabra, viviendo la palabra, porque sabían que se estaban preparando para lo eterno. Pero al día de hoy, nosotros cuando decimos la gracia de Dios, pues no hay que hacer nada, que Dios haga todo. Y Dios va a seguir haciendo su obra, pero Dios va a hacer lo que a Él le toca hacer, y lo que nos toca hacer a nosotros, pues no lo va a hacer Dios, y no porque Él sea malo. Pero el día de hoy Dios no va a bajar, fíjense, ahora con lo que pasó con mi hija, Dios no va a bajar a cuidar a mi hija en este sentido de que se encarne y baje y cuide a mi hija. Va a decir, pues para eso estás tú, para eso tú eres su papá, tiene a su mamá, ustedes saben, yo los bendigo, yo los fortalezco, pero eso lo tienen que hacer ustedes. Y yo les doy todo para que lo hagan. Por eso ahora no tenemos excusa para decir, no, es que yo no hice esto No, pues Dios nos da todo, pero Él no va a hacer lo que nos toca hacer. Y sí nos va a demandar cuentas, y si no estamos en Cristo Jesús, ¿qué significa? Que no estamos viviendo para Cristo. ¿Quién va a tener que pagar? Hay dos formas en esta vida. O pagas tú, o te entregas a Cristo y paga a Cristo. Y eso la gente dice, no es que me quieren condicionar. No, pues tú quién eres o yo quién soy para condicionar entonces a Dios. No es que, ¿por qué me tienen que...? Bueno, ¿y tú quién eres para tú poner las condiciones? ¿O yo quién soy? No es que yo prefiero, ¿por qué todo tiene que ser a través de Cristo? Porque Cristo es el que pagó. Y Cristo es el que mostró su amor y su gracia. Por eso todo tiene que ver con Cristo. Y Cristo, y un pensamiento muy poderoso que estaba escuchando una predicación el día de ayer, es muy lógico. Nosotros en la carne, en lo natural, en lo biológico, tenemos hijos y nos duele, nos puede cuando les pasa algo a nuestros hijos. Y es verdad, ahora va comprendiendo uno. Yo me acuerdo cuando mi mamá, que estuvo en las pocas cosas que nos pasaron, porque hace nos pasaron pocas, ella fue siempre muy cuidadosa, pero ella decía, me da dolor que te pase eso, lo que nos haya pasado, que gracias a Dios no eran cosas graves. Si yo prefiero que me pasen a mí, que me pasen a ti, que te pasen a ti, perdón. Mi papá igual, ya cuando Dios restauró nuestra familia también decía, no, yo te amo y preferiría que me pase a mí que te pase a ti. Y ahora que uno lo vive, sí, yo me quedé pensando, digo, pues me hubiera lastimado yo el brazo y no mi hija, porque mi hija quiere entrenar, quiere ser una campeona, pues me hubiera pasado a mí. Pero no estamos a complacencias ni a gustos. Y tampoco para hacernos los mártires y hacernos las víctimas, no, que me pase a mí todos los males y mi familia nada. No, pues estamos en este mundo y hay de todo tipo de situaciones, ya le hemos hablado por diferentes motivos, pero he entendido eso, no queremos que a nuestros hijos los agredan, no queremos que los traten mal, no queremos que los dañen, no queremos que nada les pase.
Y dice la palabra, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, a los que nos piden, que somos malos, la palabra lo dice, porque engañoso y perverso es nuestro corazón. Imagínate Dios, el Padre que dio a Cristo, y al día de hoy la gente se burla de su hijo, se burla, hace mofa, lo rechaza, lo desprecia. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con las manos cruzadas y va a decir, hagan lo que quieran con mi hijo? Al cabo, no va a pasar nada. Dios dice, yo los voy a castigar, porque yo les di la vida, yo les di todo por mi gracia, porque en un sentido general, todo ser humano está vivo por gracia, todo ser humano tiene conciencia por la gracia de Dios, ha recibido cosas buenas por la gracia de Dios, pero si esa persona no reacciona a la gracia de Dios, no responde a la gracia de Dios, va a estar condenada. Y ahí lo más crucial de la gracia, lo más importante es que lo eterno. Entonces, si la gente rechaza a Cristo, pues es lo digo que Dios va a castigar a quien rechaza a su hijo. Si el día de hoy yo viera que alguien agrede a mi hija, ¿creen que me voy a quedar con los brazos cruzados? Sí, que alguien golpea a mi hija. Pues obviamente, yo no soy Dios, pero voy a hacer lo que esté en mis manos para proteger a mi hija. Y para castigar si alguien está haciendo algo malo y cuidar a mi hija. Digo, estoy poniendo el ejemplo porque le pasa a Keila, ¿verdad? Pero en un sentido general con nuestros hijos. Ahora imagínate Dios, el Padre, se va a quedar de brazos cruzados, ignoremos a Cristo y tómalo como una opción más y búrlate de él y desprécialo. Por eso dice la palabra, Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Y aquellos que pisoteen el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, no van a quedar impunes. El que hoy ignoremos a Cristo, Dios no lo va a pasar por alto. No va a decir, es que lo pasaste por alto y te entiendo. No, va a haber castigo. Pero si tú hoy respondes a la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor tiene un amor tan grande que supera todo lo que pensamos, imaginamos, que dice, yo te perdono. Te perdono, tienes parte conmigo, pero ahora vive en mi gracia. Esfuérzate, aquí dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y acuérdate que no te obligué, tú estás tomando un compromiso, estás tomando un reto de vivir para mí. Y si ves para mí, y por eso es aquí definirnos, o somos o no somos. Si estamos en Cristo, vamos a caminar aún con los tropiezos, aún con las situaciones, pero no es concebible que alguien diga, yo voy a seguir a Cristo, pero no quiero leer, no quiero orar, pues tal persona no tiene parte con Dios. Esa es la realidad. Y no necesitamos profundizar, es decir, no, pues es que esta persona aún así tiene parte con Dios. No, porque está rechazando la gracia de Dios. O hay gente que al día de hoy es muy buena gente, pero dice, no, pero yo ya no creo en la Biblia, porque la Biblia yo creo que pues está equivocada. Estás despreciando la gracia de Dios. Entonces no tienes parte con Dios, aunque seas buena gente, pues es que no vas a tener parte con Dios en tus términos. Cada uno de nuestros términos creemos que estamos bien, creemos que somos mejores que los demás, creemos que nosotros sí sabemos cómo hacerlo, o nos creemos las víctimas de la historia y decimos, no, pues pobre de mí, todos abusan de mí. Pero el Señor dice, ya está, yo ya te di todo. Si tú no haces lo que te corresponde, no estás viviendo en mi gracia. Y lo repito, aquí para que no haya confusión, no es que nos ganamos la salvación no nos la podemos ganar, porque ya pecamos. Ya una vez pecando, ya no mereces. En unas palabras sencillas, es como en la escuela. Me acuerdo de un profesor que decía, en este momento, sí lo manejaba ese profesor, algunos ya se los han dicho, algunos estudiantes. Él en la prepa, ese fue uno de los mejores maestros, y él dijo, en este momento, el primer día de clases, todos tienen 10, y tú, caray, no, todos tienen 10 en este momento. Y yo no sé en este momento cuántos saben, cuántos no saben, qué han hecho, qué no han hecho, pero en este momento todos en mi clase tienen 10. Dijo, nada más que a partir de hoy, a través de los exámenes, a través de las tareas, a través de la asistencia, a través de la participación, pues van a ir perdiendo puntuación, si no hacen lo que tienen que hacer. Dijo, los que hagan todo lo que yo les solicite, el 10 que tienen en este momento que yo ya les puse a todos, lo van a seguir conservando. Quienes no, ya no entregaste una tarea, pues ya no tienes 10. Ya no entregaste, ya no participaste, ya no tienes 10. Ya faltaste una clase, ya no tienes 10. Y van a ir bajando. Y ya después me quedé pensando, digo, pues sí es verdad, o sea, pues, sí lo tenemos, pero lo vamos perdiendo. Pues lo mismo con Dios. Para entrar a su reino por tu mérito,
Primero va a ser por gracia, de todos modos va a ser por gracia, pero ya en un sentido de acciones o de obras, si tú lo quisieras hacer por tu mérito, pues no tendrías que fallar en nada. Ya fallaste en algo, ya no lo mereces. Oye, pero me falta una décima. Sí, pero ya no lo tienes. Entonces ya no es el 10, ya fallaste. Así ha pasado con Dios, lo hemos perdido. Pero Dios, porque es tan bueno, Dios que es tan amoroso, es tan grande, que con un amor eterno nos ha amado, que prolongó su misericordia, dice, ahora yo sé que tú lo has perdido, yo sé que tú has perdido el rumbo, yo sé que tú te has desviado, yo sé que tú has hecho lo que has querido, has vivido como has querido, pero ahora te amo tanto que di a Cristo, y Cristo paga por ti. Entonces, todo depende de si vivimos en Cristo o no vivimos en Cristo, si rechazamos su gracia o no. Si nos esforzamos en su gracia, no es para ganar la salvación. Recibo el regalo y como sé que el regalo lo tengo y vivo en él, porque estoy obedeciendo. Y si no, pues es como el ejemplo que les puse. Ahí tienes el remedio, pero no lo usas. No va a haber ningún fruto en tu vida. Y así pasa. Por eso aquí ha habido gente que ha venido 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y hoy están fuera de la gracia de Dios. Hay oportunidad todavía, pero han estado fuera de la gracia de Dios y por eso dicen, no, es que no pasó nada. Yo fui ahí, como quieran llamarlo, ¿no? Fui a congregarme, fui con los hermanos, fui con los cristianos, fui con los aleluyos, como quieras llamarlo. Y no pasó nada. Pues ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hice nada? Esa es la realidad. Entonces, queremos la bendición de Dios y vivir en la bendición de Dios, ya lo tienes por gracia. Ahora esfuérzate en esa gracia. Me esfuerzo. Ya estoy en Cristo. ¿Qué es lo que Dios me pide? Hacerlo. Pero no para salvarme, porque no me puedo salvar, sino para mostrar dónde está mi fe, para mostrar que estoy en Cristo. Sino, ¿qué diferencia hay? Lo mismo en los deportes. ¿Cómo sabes quién es soldado y quién no es soldado? Pues por lo que hace, cómo vive y cómo está vestido. O sea, todo tiene que ver. Porque hoy no todos somos astronautas, a ver. Pues sería lo mismo. Pues todos somos astronautas. Estudiemos o no estudiemos, o sea, sepamos algo del sistema solar o no sepamos. Pues no, o sea, hay formas que este es astronauta. ¿Por qué? Pues por su conocimiento, porque pertenece a la NASA, porque o sea, hay ciertas cosas que lo muestran. Pero ahora cuando dicen hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque todos somos hijos de Dios. ¿Quién argumenta eso? Pues quién sabe. Pero todos somos hijos de Dios. Que todos nos vamos a salvar. ¿Y en qué te vas? Pues porque Dios es bueno y porque Dios nos ama. Sí, pero ¿en qué te vas? Pues no habría ninguna diferencia. Jesús vino a marcar esa diferencia y dijo, unos son de mi reino, son hijos de Dios, y otros son del diablo. Así de radical, o es blanco o es negro. Pero aquí no hay quien esté en un intermedio. No, es que yo más o menos soy de Dios. Yo más o menos soy del diablo. Es que a veces como que soy del diablo y a veces como que soy de Dios. No, aquí no hay medias tintas. O eres o no eres. ¿Te enlistaste en Cristo? Dale la gloria a Cristo que Él te salva, que Él paga por ti. Ahora nada más lo que pide el Señor es que te esfuerces en su gracia, en conocerlo, en amarlo. Si es que estás en la gracia de Dios, conscientemente. Si no, pues vive como quieras. Y aquí, lo hemos dicho, aquí no se le va a cerrar la puerta a nadie. Mientras la gente diga, quiero buscar a Cristo, quiero caminar con Cristo, bienvenidos todos. Obvio, quien no quiera buscar, pues no va a venir. Eso es lo que pasa. Y si estamos aquí es ¿para qué? Para entender que todos estamos en lo mismo. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios, pero ahora el Señor ha sido tan bueno que nos tiene aquí ¿para qué? Para que crezcamos en su gracia. Por eso dice, no te dejes de congregar. Hay que exhortarnos al amor, a las buenas obras. Aquí vamos a aprender a amarnos, aquí vamos a aprender a perdonarnos, aquí vamos a aprendernos a tener paciencia, a aprender de las cualidades de unos, de otros, y ser fortalecidos para crecer hasta la estatura del varón perfecto en lo que Dios nos permite en este tiempo, en esta vida, porque yo no sé cuándo nos vamos a morir cada uno de nosotros. Pero hoy el Señor nos dice esto, y por último dice aquí, en 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, ¿cuál es nuestra mira? Pablo entendió, yo vivo en la gracia de Dios y hay cosas que tengo que soportar, ¿qué? Para que la gente conozca el amor de Cristo, la gracia de Cristo y se salven.
y tengo que sufrir muchas cosas, gracias a Dios, ya no sufrimos lo que sufre Pablo. Si no, muchos ya nos hubiéramos echado para atrás. Pero no sufrimos lo que sufrió Pablo. ¿Y cuál era su corazón? ¿Cuál era su deseo de Pablo? Agradar a su Señor. ¿Cómo? Dice, si tengo que padecer de lo que sea por amor a Cristo y para que la gente se salve y la gente que yo le predico se salve, pues lo voy a hacer. Y dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, si por servir a Cristo me muero, pues yo sé que voy a vivir en la eternidad con Él. Pablo entendió eso, por eso decía Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque ya él vivía en la gracia de Dios y estaba creciendo en la gracia de Dios. Y después dice aquí, si sufrimos también reinaremos con Él. Sí, en este mundo sí se va a sufrir ciertas cosas. Aquí no tenemos un aparato que diga cuánto hemos sufrido. Pero, por ejemplo, yo lo comentaba y es la realidad, en lo humano de las personas que más, es más, de hecho, en lo humano de las personas que yo más he visto que ha sufrido y que ha pasado difícil situación, fue mi mamá, por su contexto, desde que nació. Entonces, pero no vamos, ay, ¿quién sufrió más para pobrecito? No, gracias a Dios unos hemos sufrido menos, yo la verdad he sufrido muy poco y espero no sufrir mucho, pues ¿quién quiere sufrir? Yo quiero sufrir y pasar de todo, pues no, pero pues a veces pasan cosas. Hace un momento que decía mi papá, que le decía a Eliud, bueno, gracias a Dios, por la gracia de Dios, él no está sufriendo cosas que a lo mejor pudo haber sufrido. ¿A quién le tiene que dar las gracias? A Dios, Señor, gracias, que no estoy sufriendo cosas que a lo mejor hubiera sufrido. Gracias porque tú nos has librado. Pero dice aquí, si sufrimos, un día reinaremos con Cristo. Si le negaremos, dice, Él también, ¿qué dice aquí? Nos negará. O sea, lo que estamos hablando. Alguien aquí dice, sí, yo busco a Cristo y camino con Cristo y Cristo es mi Dios y le niega, Cristo va a decir, no, pues ese no vive en mi gracia, ese me niega, yo también lo niego delante de mi Padre. Ese me niega, no quiere nada conmigo, está bien. Yo decidí amarlo, pero ese no quiere nada conmigo. Para que sea una relación de amor tiene que ser las dos partes. Entonces dice, yo también le niego. Dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice ahí? Él permanece fiel. Y aquí nos dice la naturaleza de Dios. Él no puede negarse a sí mismo, por eso Dios no puede mentir, porque Él no se niega a sí mismo, no va contra su naturaleza. Por eso Dios no va a hacer algo nada más por simple venganza, por simple arranque. Todo lo que viene en su palabra, cuando Él ha traído juicio, cuando Él ha traído esa condenación, cuando ha traído males, no es por un simple capricho, es justificado y Él es el único que tiene justificación para castigar, Él es el único que tiene justificación para tomar venganza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué no puedes tú tomar venganza y yo? Porque yo no soy Dios. ¿Yo por qué voy a tomar venganza si el Señor dice mí es la venganza? El único que puede tomar venganza es Dios. Entonces, el Señor nos muestra aquí, ya después viene lo de un obrero aprobado, pero la siguiente parte, que después lo predicaremos, pues ya nos dice cosas muy prácticas. Ya te enlistaste y vives en la gracia de Cristo, vives para Cristo, estás en Cristo. Eso conlleva ciertas cosas. A ti no te costó la salvación, tú no vas a pagar por tu salvación, porque no alcanzamos a pagarla. Tú no vas a pagar por el amor que has recibido en tu vida, por tu familia. Es como decir, yo voy a pagar por el papá que Dios me dio. Y pues, ¿qué cantidad puedo pagar? No lo puedo pagar, eso no se puede pagar. Entonces, todo lo bueno que hemos recibido, pues no es porque vamos a pagar por ello y nos lo estamos ganando, no. Ahora sí podemos, en la gracia de Dios, nosotros merecer ciertas cosas. Obviamente, eso es lógico. Si hay alguien que está viviendo en su matrimonio y se esfuerza en su matrimonio, en hacer las cosas como Dios le agrada, pues esa persona, ¿cuál es la bendición? Que va a experimentar cosas que el que no se esfuerza en su matrimonio. El que se esfuerza en vivir bien con sus hijos, con sabiduría, instruyéndolos, disciplinándolos, enseñándoles, teniéndoles paciencia, ese va a tener la bendición de que sus hijos no le van a estar dando dolores de cabeza, ni lo van a estar avergonzando, y va a haber bendición. Quien no se esfuerza, sus hijos le van a tener dolor de cabeza, no lo van a querer, lo van a despreciar, porque no se ha esforzado, no ha hecho nada. Entonces, pues sí sería ilógico que yo no hago nada y cómo me adora todo el mundo. Todo el mundo, mi esposa me adora, mis hijos me adoran, hablando en ese sentido del cariño, ¿verdad? Me adoran todos y yo no hago nada. Soy un egoísta de primera, nada más pienso en mí, no hago nada para ellos, no les atiendo en nada, no les sirvo en nada, no les enseño nada, no les doy nada de lo que necesitan, pero ellos, soy su fascinación. Pues eso no existe.
¿Qué va a pasar? Me van a odiar. Me van a odiar, van a querer, los primeros que van a querer matarme o que me pasen cosas malas, ¿quiénes van a ser? Por los de mi casa. ¿Por qué? Pues porque es lo que he sembrado. Pero si ahora entiendo que yo ya me alisté en Cristo Jesús y en Cristo soy perdonado, Dios me pide que responda a eso que Él me ha dado. Me dice, tú eres mi hijo, ahora vive como tal. Y eso es lo que se nos debe quedar de parte de Dios. Que hoy el Señor nos dice, con esto terminamos, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú puedes, aquí cada uno, ¿verdad? Tú puedes, Norma, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si tú ya te entregaste a Cristo, ya no dudes, Dios te ha salvado, te ha perdonado, pero ahora Dios te pide que te esfuerces en su gracia, para darle la gloria a Dios, pero también para bendición tuya. Y que te esfuerces en lo que a ti te toca hacer. Y así cada uno, tú, Eliud, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y así cada uno, y que entendamos, por eso no cabe el orgullo. ¿Por qué no cabe el orgullo delante de Dios? Porque si tú, ¿quién eres, hombre, para que te jactes? Todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido. Por eso también la palabra dice, Señor, te damos, no podemos darte nada que no hayamos recibido. Y de tu gracia te damos. Si hoy yo puedo darle algo a Dios y puedo servir a Dios, es porque primero Él me dio la capacidad para hacerlo. Entonces, cuando alguien vive en la gracia de Dios, no va a ser alguien altanero, no va a ser alguien orgulloso. Jamás alguien que vive en la gracia de Dios va a decir, un papá que vive en la gracia de Dios jamás va a decir, tú por mí comes y sin mí no serías nada y estarías muerto. Pues no. Eso Dios dice, caray, ya te crees que eres yo. Dios no comparte su gloria con nadie y por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso no cabe delante de Dios. O del esposo decirle a la esposa, tú por mí comes, sin mí no serías nada. Caray, pues eso no es de Dios. Eso es puro orgullo. Y delante de eso no tiene cabida, porque si algo puedo dar bueno yo a los demás, es porque lo he recibido de parte de Dios. Pero ahora que yo ya me entregué a Cristo y que estoy en Cristo y Cristo me ha salvado, no por mis obras, porque no me lo merecía, porque ya fallé, y ahí tampoco se requiere mucho fallar mucho. Es que a los que fallaron mucho, eso sí necesitaban un Salvador. A los que fallaron poco no. Todos fallamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Obviamente fallaste más, pecaste más, pues hay más que restituir, hay más que hacer. Es así. Destruí más, pues obviamente tengo que construir y reconstruir más. Destruí poquito, no la eché a perder tanto, no la regué tanto. Bueno, hay menos consecuencias, hay menos que tengo que ir restituyendo. Y así es. Entonces aquí no es para jactarnos de, no, yo soy el que más he destruido, hecho y deshecho. Pues sí, pero eso me debería dar vergüenza y todo el daño que yo provoqué. Pero cuando estamos, como dicen, como Juan por su casa, así como dicen, no pasa nada, como frescas lechugas, pues simplemente nos damos cuenta que no conocemos a Cristo. Porque pues nos sentimos que somos muy buenos. Y ahí tampoco es para sentirnos culpables. De, Señor, pues qué miserable soy y qué mal. No, es entender que sin Él estamos perdidos, no hay sentido a la vida, pero ahora en Él hay perdón. Y lo recibimos, entonces tú no tienes ningún argumento para decir yo no perdono, a mí así no, por lo mismo, nosotros no somos Dios, nosotros somos hijos ahora, los que estamos en Cristo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé entendimiento. Y que sin duda la gracia se manifiesta todos los días, la gracia de Dios. Ya lo hemos dicho, desde que salió el sol es por gracia de Dios. Que te pudiste levantar en esta mañana es por gracia de Dios. Que hoy tienes la capacidad de escuchar es por la gracia de Dios. Pero ya los que hemos recibido la gracia de Cristo, ahora el Señor nos dice, esfuérzate en mi gracia. Y lo digo por mí, porque me he creído a veces muy bueno, o me he creído muy sabio, o me he creído víctima. Y el Señor me dice, no, esfuérzate en mi gracia, que mi gracia te baste. Búscame a mí, depende de mí, camina conmigo, conóceme más. Por eso dice, si alguien ha de alabarse, es en conocerme y en entenderme, dice el Señor. Pues es alguien que conoce la gracia de Dios. Y por eso yo delante de Dios, cuando me paro aquí, yo no voy a pararme aquí para regañarte, decir, tú eres el peor, para que te vuelvas a Cristo y no rechaces su gracia. Y eso es algo que debemos tener presente, la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Entonces vamos a orar. Padre, en esta tarde
agradecemos todo lo que hemos recibido sin merecerlo, todo lo bueno que ha sido, y eso nos lleva, Señor, a entregarnos a ti. Es tan abrumadora tu gracia, es tan abrumadora tu bondad, cuando estamos conscientes de tu presencia, cuando volteamos los ojos a ti, que eso nos lleva a doblar nuestra rodilla y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor. Eso nos lleva a servirte. Ten misericordia de los que estamos aquí. Yo sé que hay mucho orgullo entre nosotros, en nuestros corazones. Sé que hay mucha altivez. Yo sé que hay mucha arrogancia. Yo sé que hay muchas también heridas, hay mucho daño que hay en nuestro corazón unos con otros. Yo sé también que hay en el pasado situaciones que hemos vivido que nos han dañado, pero hoy no tenemos excusa delante de ti. Hoy nos rendimos a tu gracia, nos rendimos a Cristo, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes a esforzarnos en lo que tú quieres, Padre, en lo que a ti te agrada. No esforzarnos como el mundo se esfuerza, simplemente en tener más gloria, en tener más fama, en tener más poder, en tener más dinero. Queremos esforzarnos en lo que a ti te agrada, que es amar, misericordia, amar tu justicia, humillarnos delante de ti. Queremos conocerte cada día más porque entendemos que este mundo es efímero, en este mundo todo es pasajero, que todo lo material, todo lo que hay en este mundo va a pasar, pero tu palabra y tu voluntad no pasarán. Y el que hace tu voluntad, dice tu palabra, 1 de Juan, permanece para siempre. Ayúdanos, como iglesia queremos vivir en tu gracia, queremos ser una iglesia que predique tu gracia, que viva tu gracia, pero no en ese mal entendimiento donde no hay que hacer nada, donde no hay que esforzarse en nada, simplemente esperar a que tú hagas todo, y eso no es algo que te agrade a ti, Señor. Perdónanos, ayúdanos a tener ese equilibrio y tener, Señor, presente que nuestra parte, aún si tú nos dejaras solamente esa labor, pues lo haríamos mal. Y aún la parte que nos corresponde, si tú no nos esfuerzas, si tú no nos ayudas, aún reconocemos que hemos fallado. Ten misericordia, haz tu obra poderosa en el pastor de esa tu iglesia, y haz tu obra en cada uno de los que estamos aquí, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo.